gracias por estar a partir de ahora por Acento TV. Usted nos sintoniza en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 de Telecable de Tricom y en nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy, en a partir de ahora, la seguridad y apoyo a las mujeres maltratadas. A propósito del asesinato de 4 mujeres recientemente en República Dominicana. Y bueno, y hemos recibido información internacional también, lo que está ocurriendo en otros países de aquí, de Iberoamérica y fuera también del continente. Para hablar sobre este tema tan importante tenemos al profesor Antonio Medina Calcaño, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y a Soraya Lara de Mármol, directora del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAN, también docente de la UAS, ¿verdad? Sí. Sí. Y también tendremos la participación en entrevistas previamente grabadas de Sergia Galván, una dirigente feminista y también activista por los derechos de las mujeres, muy conocida, y Desiree de Rosario, del Departamento de Género del INTEC. También tendremos el testimonio de una mujer que sufrió agresión. Bueno, bienvenida y bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Este problema de lo vulnerable que están nuestras mujeres, y uno siente que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo, tanto desde el Estado como del sector privado, incluso desde las academias, pero de alguna manera no cede este grave problema. ¿Qué podemos hacer? Yo pienso que el problema de la violencia contra la mujer, los feminicidios y todas esas cuestiones y problemáticas vinculadas a los derechos de la mujer, más que un problema legal, es un problema de cultura. Eso trasciende el formalismo legal de un código, de una ley, del aumento de las penas, porque eso pienso que cómo se enfrenta un problema de esa naturaleza, que es multifactorial. Y probablemente la génesis en la psiquis del sujeto, o particularmente de los hombres que cometen ese tipo de conducta y de acciones, hay que verlo desde su proceso inicial de socialización. Es decir, que si no nos enfocamos en la esencia del problema, en el fondo de la problemática, no hay medidas que tengan resultados. Por ejemplo, usted puede, y de hecho las sanciones contra los agresores de mujeres, los que matan mujeres, los que agreden mujeres, son más drásticas. Pero eso no se resuelve con llevar a 40 años, a pena de muerte, a cadena perpetua. Hay que sancionar y que no queden impunes, lógicamente, porque la sociedad manda con eso una señal clara de que ese tipo de comportamiento no es compatible con la vida en sociedad. Pero la solución, ¿usted piensa que habría que trabajarla desde la base? Yo pienso que eso hay que trabajarlo desde la base, porque como dije al principio, es un problema cultural y desarraigar, eliminar o por lo menos bajar el nivel de comportamiento o de esas actitudes agresivas de los hombres que se consideran poseedores, que ven a la mujer como un objeto cualquiera. Y si no lo tienen, ¿qué hacen? Se matan. Pero fíjense que muchos feminicidas se suicidan. Es decir, que no están pensando en una sanción, no importa lo drástica que sea. Entonces, hay un problema de educación, de socialización, de ir creando una conciencia en la sociedad, en el hombre y en la propia mujer, en la familia, de respeto, ¿no? Una cultura de armonía y de paz que vaya reflejándose en los comportamientos y en las conductas de los hombres y de las mujeres, es decir, de todos los que convivimos en una sociedad. Gracias, profesor. Vamos a ver qué nos dice la psicóloga Soraya Lara. Pues sí, yo creo que el problema, como decía el profesor, es un problema multicausal. El abordaje tiene que ser integral, sí debe haber sanción penal,
hasta tanto se comiencen a modificar los patrones, los estereotipos de género, donde el hombre es quien domina, quien tiene el poder y lo ejerce a través de la violencia. Pero ¿cómo socializamos? O sea, ¿cómo nos enseña la cultura? Es a través de los estereotipos ya establecidos, donde por miles de años la cultura ha dicho que el hombre es el que tiene el poder y la mujer es la que tiene que someterse, la que tiene que estar subordinada frente al hombre. Y la violencia es así como se describe, como se conceptualiza, es el abuso de poder, es la imposición del poder a través de ciertas estrategias, como el control, los celos, el aislamiento, las amenazas, la intimidación y otras estrategias que ya son más psicológicas. Incluso el uso del poder, del dinero en muchos casos, claro, y todas esas cosas, poder cómo se impone de también, jefe, de político, claro, y de todo, ¿verdad? Claro, porque hay un factor económico que predomina también, pero es el factor social de una persona en una comunidad, como vimos el feminicida de las 4 mujeres en la Santo Domingo Este, que la gente se sorprendía porque él era un hombre bueno, era tranquilo, lo que recogen los medios de comunicación. Entonces, en esta problemática hay muchas aristas. Nosotras estamos, por ejemplo, analizando los abordajes en los medios de comunicación en los casos de feminicidio o de violencia de género. Pongamos un puntito ahí, por favor, sí, Soraya, porque veamos ahora la participación. Tenemos a Sergia Galván y a Desiree del Rosario. ¿Cuál de las dos tenemos primero, director? Bien, veamos que ellas aportan un aspecto que también es interesante para que conversemos acá. Sí. Adelante. Es una cola enorme, muchas veces tiene que pasar 3, 4 horas esperando para que llegue a ese momento. Tuvimos el caso de una joven a la que le cortaron las manos, sencillamente porque la espera que ella tuvo que hacer para que la atendieran fue tan larga que ella se devolvió a su casa y en el camino el agresor le cortó las manos. Bueno, ahí estamos viendo tanto lo que dijo Sergia como lo que dijo Desiree. Parece que el sistema no funciona, no da respuesta adecuada ni en el tiempo adecuado. Muchos casos que hemos visto, como el caso de una muchacha de Santiago, que más de 12 veces hizo la denuncia y advirtió hasta que el agresor la asesinó. Un hecho muy triste. Claro, mire, esto es lo que se conoce como la ruta crítica que hacen las mujeres víctimas. Y creo que por el número de denuncias que vemos, que cada vez hay más mujeres que tienen la valentía o el temor también, porque es la mezcla entre el temor a que me mates y la valentía de ir a poner la denuncia. Se ha desbordado. La capacidad de respuesta del Ministerio Público no va en la misma proporción del número de demandas, de denuncias. Y sobre todo de los técnicos que tienen que ver con la labor pericial, los sociólogos que tienen que hacer el estudio de campo para poder determinar la peligrosidad del agresor, el riesgo que corre la víctima. Entonces lo que yo creo es que se deben disponer de más recursos y de más unidades de atención especializada en estos casos. Creo que todas las fiscalías deben tener un protocolo de actuación igual, porque tenemos unidades que son conocidas, como se conoce la de la Rómulo, tenemos en la provincia, pero creo que en Asua me parece que hay otro modelo de unidad, pero no se tienen todos los peritos necesarios, las pruebas psicológicas para detectar el daño, un formulario, digamos, que va a recoger la información para valorar el factor de riesgo, porque eso es importantísimo considerarlo cuando una mujer pone la denuncia. El profesor decía algo importante, nosotras siempre que tenemos la oportunidad lo decimos, la cultura
es la que crea los estereotipos, los prejuicios contra las mujeres, los mismos prejuicios sobre la conducta de los hombres, o que son unos enfermos, que fue el diablo que se le metió encima, o que era un hombre tranquilo, que cómo va a ser, o sea, crean una serie de vamos a decir, pensamientos distorsionados que no ayudan, que hace o que la mujer en esa ruta crítica se devuelva, o que piense en que quizás su marido en un momento determinado no es capaz de hacerlo. O sea, entran factores psicológicos, lo que quiero decir. La frase conocida, él me dijo que no lo iba a hacer más. Y además la cantidad de emisarios que envían, ablandar, que van va desde el padrino de la boda, que va el pastor, o el sacerdote, o el compadre, o la misma presión familiar, cómo él usa a los hijos para decir: tu mamá es mala, tu mamá me quiere meter preso, tu mamá se ha inventado todo esto. Entonces, la víctima, ¿no?, que está experimentando un trauma y está poniendo la denuncia bajo los efectos traumáticos de la violencia, atrapada en el ciclo de la violencia y lo que se conoce como el síndrome de indefensión aprendida. O sea, la mujer está haciendo esa ruta crítica, pero mezclada con todos estos elementos, ¿no?, que hacen que ella tenga un comportamiento como una víctima. Ella no sabe la gravedad de su victimización. Ella va a poner la denuncia, pero ella no sabe que está bajo los efectos de un trastorno de ansiedad, con una depresión severa, con un trastorno de estrés postraumático. Entonces, esa misma ansiedad también no la deja esperar posiblemente. Eso hay que investigarlo, esto hay que verlo, pero hay mujeres que se van y dicen: estaba incómoda, estaba inquieta, no me atendían. Entendemos que sí, que hay un proceso lento, tortuoso. Es tortuoso, pero apelamos a que la mujer se quede en las fiscalías, que pongan las denuncias, que le exijan. Yo creo que hay que exigir, y no tan solo las mujeres, la sociedad también tiene que exigir que se tomen las medidas de coerción, las medidas de protección hacia la mujer, que permita salvaguardar la integridad física, ¿no?, de las mujeres, porque es una realidad que nos Vamos está a ver, tomando. profesor, ¿cómo podemos mejorar este sistema? Bueno, como un todo, el sistema, va a decir, en el Ministerio Público de la Justicia, para que no ocurra eso que estaba explicando Soraya, de que la mujer, con toda esa tensión, esa situación, opta por decir no puedo y se devuelve, y ahí es que viene entonces el desenlace fatal. Son medidas integrales, es decir, no podemos verla en un aspecto o en otro, porque si se enfoca de una parte solamente, parcialmente, los resultados no van a ser efectivos. Bien. Hay que comenzar primero por el sistema. El sistema de justicia tiene fallas, y no la respuesta que ha dado a la problemática del maltrato a la mujer, de los feminicidios y todo lo que tiene que ver con esta problemática no ha sido efectivo, porque los mecanismos judiciales, tanto a nivel del Ministerio Público como del Poder Judicial, no han sido lo suficientemente efectivos para poder prevenir o enfrentar ya con los hechos situaciones concretas que se presentan. Porque la mujer se victimiza de manera múltiple, y muchas veces una mujer que acude a un ministerio público, a una fiscalía, a poner una denuncia, a veces la misma familia la condena y dice: tú quieres desbaratar tu hogar, esa persona es buena, vas a dejar a tus hijos sin su padre, algo, retire esa querella. Está el aspecto inclusive también sí, económico. Exacto. Ella teme, entonces, si él es el suplidor, piensa cómo voy a vivir. Hay un problema, como yo decía al principio, cultural, de subordinación. Y sobre todo si la mujer es vulnerable económicamente, y la familia, los hijos, son múltiples factores. Entonces, cuando va al sistema de justicia, muchas veces se es muy benigno con esos responsables de las acciones. Los agresores. Entonces, no responde a las agresiones de manera contundente. Pero el problema no se queda ahí. La mujer retira, el hombre vuelve y reitera la conducta, y se llega a la tragedia, ¿no? A la tragedia.
pero ¿dónde está la respuesta social? Por eso es que yo digo que no es un problema simple y llanamente jurídico, porque las leyes están ahí, podemos aplicarlas, pero es un problema que va más allá. Claro, no podemos hablar a corto plazo de cambiar una cultura, comportamientos, conductas que muchas veces vienen de las raíces primarias del proceso de socialización, de inserción del individuo, que comienza en la propia familia y ven el modelo que hay en la casa con el padre, con la madre, que actúan de una manera abusiva contra los hijos. Todo eso sirve de referencia para ese tipo de comportamiento. De manera que lo que yo pienso es que cómo se enfrenta un problema tan complejo, tan multicausal, porque ahí influyen factores psicológicos, sociológicos, jurídicos, política de Estado, o sea, que es diverso, es sumamente complejo. Subrayo lo de política de Estado, pero antes de que entremos en materia sobre esto, política de Estado, decisión política, que eso conlleva muchas cosas, entre otras cosas, ponerle la atención debida y buscar los recursos quienes administran el Estado. Veamos ahora el testimonio precisamente de una mujer que ha sufrido agresión. Adelante. Yo le doy gracias a Dios que cambiaron a la magistrada que estaba ahí antes. Yo vine por una citación de un individuo que me agredió y la magistrada me tumbaba las 4 citas de aquí la tengo. Sin embargo, cambiaron a la magistrada que está ahora, que es buena realmente y es la que me está ayudando en el caso. Ahí hubo el caso de esa señora, no pusimos su identidad, inclusive la grabamos en oscuridad de espalda por su protección, que ella dice que estaba ante una funcionaria, que la cita simplemente no le hacía ningún caso, ella mostró varios papeles, ¿no? Y dice que ahora sí hay otra persona que ha atendido su caso, que le ha dado seguimiento. Eso varía bastante. Con el permiso de ustedes, vayamos a una pausa y cuando retornemos abordaremos este caso y lo que hablamos de la decisión política que habría que tomar. Correcto. Si tú tienes solo una fiscal, solo una psicóloga, solo una ginecóloga, las personas se ven precisadas a hacer largas esperas para poder ser atendidas y eso también les genera mucho más angustia de que no las están atendiendo. Bueno, ahí Desiree nos hablaba de que un poco ya ustedes han abordado eso, un sistema inclusive que es insuficiente, y el profesor subrayaba algo que me llamó la atención, que decía la decisión política. Quiere decir, quienes administran el Estado, nuestras autoridades, no importa el gobierno que sea, tiene la decisión última de decir, esto es un tema crucial en la República Dominicana, hay que buscar los recursos para abordar este problema desde la raíz y de una vez por todas. Correcto. Bien, permitamos que Soraya, sí, por supuesto, que precisamente trabaja en PACA, en una entidad que yo sé que tienen que hacer malabares para la labor que ustedes hacen desde una iniciativa privada de profesionales que quisieron aportar, pero yo sé que es difícil. Es difícil, pero trabajar directamente con las mujeres nos permite conocer una realidad que otras personas no conocen, y es la complejidad psicológica. Dentro de esta complejidad psicológica, la cultura es parte de la complejidad psicológica, el cómo me percibo a mí misma como mujer en la relación de pareja, cómo yo pienso sobre mí misma por lo que me ha enseñado la cultura y cómo yo veo al agresor partiendo también de esa realidad aprendida de la cultura de las relaciones de parejas. ¿Qué pasa? En nuestro país hemos visto que hay varios programas de atención que son buenos, han tenido éxito, se han mantenido. El Centro de Reeducación para Hombres, el de Sobrevivientes, y así nosotras que estamos en la sociedad civil, como instituciones sin fines de lucro, haciendo grandes esfuerzos, y otros programas que pueden desarrollar otros políticos, pero son programas, y como bien plantea, son políticas. Entonces, si ya hay tantas experiencias de diversas instituciones, porque tenemos Profamilia, tenemos el Núcleo de Apoyo a Mujeres, tenemos las feministas que han hablado en este programa, Sergia Galván, tantos años en Colectiva Las universidades. INTEC con género. Entonces, ya hay experiencia, ya hay estudios
realizados. Entonces, ¿por qué no aunar esfuerzos desde el Estado con esta sociedad civil y comenzar a movilizar un cambio? Porque si no se moviliza a través de una decisión política, de una voluntad política, de dineros del Estado dispuesto para estos fines, entonces el cambio va a ser muy lento. Está el Plan Nacional Estratégico de Eliminación de la Violencia de Género, el PLANEC, que se elaboró, creo, del 2007 al 2017, que son las políticas y la transversalización de género para prevenir, atender la violencia. Ya desde el 2010, en nuestra Constitución de la República, en el artículo 42, dice que el Estado es responsable de prevenir, concienciar, atender y sancionar la violencia. Entonces, lo tenemos. Tenemos en el Poder Judicial una resolución desde el 2006 que tipifica el síndrome de la mujer maltratada. Por lo que me dice Soraya, parece que son programas y esfuerzos, pero que están un tanto dispersos. Desarticulados. No se ha hecho una gran política nacional. Profesor, ¿qué usted Sí, piensa? no hay una articulación ni definición de políticas estratégicas del Estado para poder enfrentar de forma efectiva esta problemática. Como bien dijo la profesora, aquí hay muchas instituciones de la sociedad civil, organismos de defensa. Nosotros somos parte también incluso de una coalición de defensa de los derechos y la vida de la mujer, que ha estado actuando y va hemos visto a que las ustedes han estado muy cámaras. activos, Es correcto. Que tiene, hoy mismo nosotros celebramos, como parte de una jornada de concientización y de empoderamiento de las academias y de otras instituciones, lo que denominamos la marcha de las novias. Sí, que ya hace varios La años marcha, que se lleva tenemos 6 versiones en 6 años consecutivos. Que eso recuerden que fue aquella señora que mataron en Estados Unidos, Gladys Ricard, en New Jersey, de parte de su compañero. Pero eso simboliza lo que es la situación precisamente que vive la mujer. Y ya lo hemos institucionalizado, incluso participan artistas, presentadoras, comunicadoras, académicos, etcétera. Y es precisamente en la misma línea de crear conciencia. Entonces yo pienso que el Estado debe de ayudar, porque aquí hay muchas instituciones, como bien se ha dicho aquí, dispersas, pero no hay una sinergia entre la sociedad civil, el Estado, los mecanismos legales, las dependencias del Ministerio Público, del Poder Judicial, que abordan, tratan, y muchas son muy buenas, pero si no hay una coordinación, si no se tiene una visión estratégica, no va a haber resultados. Que debe provenir del Estado. No, porque el Estado es responsable de trazar la línea, de definir las políticas macro, porque las instituciones pueden actuar. Una entidad, por ejemplo el PACAN, que desarrolla una labor muy buena, de mucho impacto social. Pero que no puede con todo. No, pero no hay recursos. No. Pero si hay una coordinación general, y tanto, no solo, y no quedarnos en la parte legal, pues la Constitución establece derechos fundamentales. Nuestra Constitución es una maravilla. No, el artículo 38, sí. La dignidad humana, el artículo 42, la integridad personal, que precisamente protegen derechos de la mujer, pero y de cualquier ser humano, ¿no? Porque no es un problema solo de la mujer, sino también del ser humano, hombre y mujer, porque no hacemos nada con concientizar y educar a la mujer, y a los hombres, pero también a las mujeres, porque son copartícipes de una situación que se forma o que tiene una génesis en el hogar y que se reproduce a nivel social. Entonces yo pienso que solo definiendo y estableciendo políticas estratégicas, no a corto plazo, ni modificar el Código Penal para establecer una pena mayor, que eso está bien, porque yo pienso que la impunidad no debe primar, y quien violente debe de ser sancionado y que sirva de ejemplo a la sociedad para que no se vuelva a cometer. Pero el que lo va a hacer, no importa que tenga una pena, como yo dije, de 40, pena de muerte, que es la pena máxima. Si no definimos esas políticas estratégicas, acciones sociales
que tenga que ver con la educación, la intervención del Estado, de ayuda a muchas de esas instituciones. Y como dije al principio, una sinergia, sociedad civil, Estado, leyes, las iglesias sí, que puedan servir sí, la familia, como mecanismos para ver cómo se disminuye o impacta de forma positiva en este fenómeno, porque no vamos a decir que se va a eliminar totalmente. No, cuando se habla es buscar el control, buscar la disminución. Es controlar y ver cómo esa alta tasa de incidencia de situaciones como esa disminuye, porque mientras exista vida va a existir de todo. Habrá crímenes, habrá quienes se disocian de la Les invito a que veamos ahora otro aspecto del problema por una de nuestras entrevistadas. Adelante. Nosotros hemos tenido casos de una señora que fue herida en una fiscalía barrial, enfrente de los fiscales. Ellos no tienen control, y hace muy poco que vimos también el caso de una señora asesinada. Se dan su nombre bien bajito y para evitar que todo el que está en la sala lo entienda. Ese aspecto como de la privacidad, Soraya, desde el punto de vista psicológico, porque es un hecho que socialmente a veces se ve como vergonzoso, si se hace ruido en la casa, si el hombre está agrediendo, la mujer va como con un poco de vergüenza, no quiere decir. Entonces, si se recibe delante de todo el mundo, fulana de tal, venga, entonces a usted y que el esposo le golpeó, eso como que disminuye la dignidad de la gente, es lo que se conoce como revictimización del Estado. Y es un elemento crítico para la toma de decisión también de una mujer quedarse e irse. La forma en que se le aborda, se le entrevista, se le pregunta. Pero hay que pensar en los mismos prejuicios de los que atienden, las fiscales, o los fiscales, los factores del sistema, también cómo tienden a minimizar la violencia, porque la mujer cuenta en ese momento quizás el episodio que generó el que ella pusiera la denuncia. No necesariamente el episodio más grave es lo que moviliza a la mujer a poner la denuncia, es porque ella no tolera más, no aguanta más, lo que quiere es que una fuerza externa haga algo por ella y movilice al agresor de su contexto. Un estudio que nosotros hicimos en el 2009, vimos en una muestra pequeña de que la mujer no ponía la denuncia cuando ocurría siempre el episodio más grave, sino ya en un momento que ya ella no aguantaba más. Entonces esta mujer, como les decía ahorita, que va a poner la denuncia, está bajo los efectos del daño psicológico. La depresión, la ansiedad, el desánimo, la desesperanza. Es una mujer que va muy frágil. Muy vulnerable. Entonces, en ese mismo estado de vulnerabilidad que ella llega allí, si no recibe la atención adecuada, no se le provee un espacio privado para que ella pueda expresarse libremente, sino que es en un contexto público, en una sala abierta, esto es revictimizante. Lo que puede generar, cuando una mujer pone la denuncia, puede reexperimentar el trauma. O sea, ella va contando el hecho que ocurrió, pero a la misma vez va reexperimentando los mismos síntomas, ansiedad, o sea, sudoración, palpitaciones, a veces sensación de que el pecho se le va a explotar, irritabilidad, inquietud, porque se le nota en el cuerpo que está inquieta, ¿no? Y es parte de la ansiedad. Entonces, hay que tomar en cuenta cuando una mujer está en la ruta crítica, está reexperimentando el trauma de la agresión. Hemos visto, porque a mí me tocó durar 2 años como perito en un proceso judicial y ya yo estaba agotada. Y yo decía, pero si esto soy yo que estoy viniendo invitada por el tribunal como perito, ¿y qué será de la víctima? Porque yo me sentía impotente. Era sentada en un quicio que había ahí en el Palacio de Justicia, sentada en blog, o sea, y yo decía, Dios, pero si esto soy yo,
y otra colega y otras colegas que iban del Ministerio también de la Mujer como testigo, iba un cura como testigo, y yo me preguntaba, ¿y qué estará viviendo ella? Si yo me estoy sintiendo impotente en este proceso y reenvía, y reenvía, y reenvía, y que te mandan que tal día, tal fecha tiene que asistir al tribunal, entonces tú eso pues no pensar, bueno, que no tenga yo un viaje, tengo que ver si ese día tengo clase. O sea, eso es a mí como profesional, pero y a la víctima, que tiene que salir de un trabajo, si es que tiene un trabajo, pierden los trabajos, muchas, porque no se le facilita cada vez que hay reenvíos y reenvíos. Entonces, es lo que nosotros llamamos revictimización secundaria, que es la reexperimentación del trauma por las acciones inadecuadas del sistema. Veamos ahora otro aspecto que en algunos lugares se ha producido incluso violencia contra la mujer, incluso dentro de alguna de esas salas o a la salida. Veamos esa parte ahora. En esas unidades especializadas para atenderla tampoco ella está segura. O sea, ninguna mujer está segura de que en el momento en que está poniendo la denuncia, entre un hombre y la mate. Y el ejemplo, apenas hace poco tiempo, en una unidad especializada en la provincia de Santo Domingo, una mujer fue asesinada justamente en el momento en que intentaba poner una denuncia. Sí, ¿es frecuente que esto ocurra? Pero claro. La mujer se encuentra en un estado de vulnerabilidad, de indefensión. Muchas veces va a la fiscalía y citan al agresor, pero cuando sale de ahí, ¿qué pasa con esa mujer? ¿Tiene algún tipo de protección? ¿No son efectivas las órdenes de alejamiento y de cuando se le da orden de alejamiento a un hombre que está agrediendo y está amenazando a una mujer? ¿Eso no conlleva que a esa mujer se le dé cierto tipo de protección permanente? Debería de dársele. Pero no se le da. Debería de dársele. Quizás en algunos casos la ponen en unos hogares que tienen casa de acogido, pero no tienen la capacidad para acoger la cantidad de mujeres. Entonces, ¿qué hace esa mujer? Se va donde la mamá, se va donde una hermana, donde una amiga, y muchas veces el agresor sabe dónde vive y persigue. La sigue hostigando. Y el trauma que causa eso, y las dificultades, y los inconvenientes, y al final viene la tragedia. De manera que no es, como dije al principio, efectivo el sistema frente a la mujer vulnerable, que se encuentra indefensa en una situación, y muchas veces incluso esa mujer, por diferentes factores, no quiere exponerse públicamente ante para que la sociedad la vea, porque como hay una revictimización de la mujer en muchísimos Ustedes han aspectos. tocado ambos el aspecto cultural. Claro. Es algo de muchos años atrás, metido en la psiqui, yo no sé cómo, ya tú le darás la explicación psicológica profesional, ¿verdad? El machismo. Que, por ejemplo, es frecuente que una mujer, si tiene una relación, sobre todo una relación de pareja formal, que quiere tener hijos, tiene hijos o se ha casado, entienda que si esa relación llegó a su fin, ella observa eso como un fracaso en su vida, pero el hombre no. Entonces como una carga, como que dice, caramba, pero es que yo que me casé, entonces voy a fracasar, yo quiero salvar este matrimonio. Entonces insiste en cambiar ese individuo que no ha sido bueno. ¿Por qué se da eso tanto? Que la mujer entiende que ella está como obligada a, si tiene una relación o si se casa, a estar hasta la muerte con esa persona, independientemente de que ese hombre ya le ha demostrado que dejó de amarla, que la maltrata, que la amenaza. Sí, ahí entra ya lo que es la percepción, o sea, y las interpretaciones que hago respecto a la relación de pareja, el romanticismo de la relación de pareja, el amor ideal. Siempre nos enseñaron, por lo menos a las mujeres, no creo que operó de igual manera en los hombres, de la matrimonio ideal, el padre de los hijos ideal, de la maternalización de la relación. O sea, las mujeres nos enseñaron como que teníamos que ser las mamás de los maridos y que con nuestro amor lo podíamos cambiar. Por lo menos cuando yo me eduqué era así, yo creía así. Todavía continúa esa construcción social. Es que a mí me costó demasiado cambiar ciertos patrones.
Yo que estaba ahora en los medios de comunicación, porque hicimos precisamente un levantamiento de información a una población de 616 personas, aplicando un inventario de distorsiones cognitivas acerca de la mujer y de la violencia, y los resultados fueron alarmantes, porque la percepción que tiene la población, o sea, de esa muestra, es que las mujeres son las que provocan al marido, de que si la mujer tiene dinero, puede dejarlo, que la mujer que se queda con el agresor es porque tiene un problema psicológico. Entonces así está pensando la población. Yo creo que ahí entra el elemento cultural. Es como pensamos y construimos esta realidad de lo que es lo femenino y de lo que es lo masculino. Y la mujer tiene una carga cultural muy terrible. Pongamos un puntito porque el tema está interesante. Vamos a una pausa y cuando regresemos para que abundemos más en ese aspecto. Gracias por continuar acompañándonos en A Partir de Ahora. Seguimos esta interesante conversación sobre un tema muy importante en la sociedad dominicana con el profesor Antonio Medina Calcaño, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y con Soraya Lara de Mármol, directora del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, el PACAM, y también docente en cursos especiales, ¿verdad?, en la UAS también. Sí, en la maestría de terapia familiar. Exacto, y en otras academias. Hablábamos, tenía la palabra Soraya, me tenía que complete y después el profesor intervenga, del aspecto cultural y estas construcciones sociales que le asignan como unos roles predeterminados a la mujer, de que ella no puede, que está en esa trampa y no puede salirse, que si deja una relación es un fracaso, que ella una vez que se casa es madre para su esposo y para los hijos, y que esa es una especie de condena, un signo fatal. Sí, esa socialización a la que ha estado sujeta la mujer, la posiciona en una desigualdad extrema dentro de este sistema familiar. Porque, ¿qué pasa con la mujer que está involucrada en atender? Cuando digo atender, es hacer la cena, plancharle la ropa, lavarle, atender los hijos, complacer al marido, no tan solo con lo que va a comer, sino también en el aspecto sexual, que es cuando él quiere, como él quiere. Nunca puede negarse. No puede negarse, si dice no puedo o no quiero, entonces se pone enemigo de ella. Lo dicen las mujeres, me dura de hablar tres días, se pone de mal humor, se va para la calle. Entonces, o sea, son muchos elementos que hay en la vida de una mujer, en la vida privada, lo que mucha gente no conoce. Pero hablamos de la familia, pero yo no quiero dejar de decir aquí de unos análisis que estamos haciendo de cómo abordan los medios de comunicación el problema. Quiero nada más poner dos ejemplos, porque sé que no hay mucho espacio para detallarlo. Pero yo tomé de un periódico que decía, hombre atropella a mujer por colegiatura. Claro, yo ver hombre, al ver mujer dije, voy a leer la noticia, a ver, ¿qué es lo que quiere decir? Porque no se entiende el titular. Colegiatura puede ser un colegio profesional. Yo estoy colegiada, ¿no?, como psicóloga, ¿no? Sí. Y yo dije, bueno, déjame ver esto. Y resulta que en la descripción decía, bueno, que la mujer había puesto la denuncia en la fiscalía por manutención porque el marido, el padre de los hijos no ponía. Ella exigió, creo que era la expresión, porque ella le exigió algo así, ¿no? Le reclamó, la expresión dominicana es, la mujer reclama, yo le reclamé. Entonces, ¿qué pasa? Primero, con ese titular se está invisibilizando la violencia. ¿Cómo era que decía el titular, perdón? Hombre atropella mujer por colegiatura. ¿Será porque no le pagaba el colegio a los niños? Tú interpretas muchas cosas, pero bueno, si no te interesa la noticia, pero sí, yo que veo hombre-mujer de una vez me pongo alerta, porque estoy analizando un poco pero esto. de momento mismo, porque el lenguaje tiene sus trampas, que se dice por
Ajá. ya hay un atenuante. O sea, el pobre le Una hizo esto justificación. porque No, ella hizo exacto, tal entonces cosa. está justificando, ahí voy. Lo primero es la invisibilización de la noticia, de la violencia de contra la mujer y específicamente en la relación de pareja. Segundo, culpabiliza a la mujer, porque ella le reclamó. Tercero, le quita la responsabilidad al hombre de que él tiene también que alimentar, proteger. Si necesita medicina, es su hijo, es parte de su responsabilidad. Entonces no se presenta el problema como que él faltó. Pagar su educación. Él faltó a su responsabilidad parental, a la pensión alimentaria. No, la culpable, el que lo hizo, pero fue que ella entonces le puso una demanda, esa mujer le reclamó. Entonces, Igual que ¿ves? esto de por motivos pasionales. O porque O por celos. Por celo, o por amor. Que ya Casi no ponen por amor porque es demasiado. Pero, Ya. porque por amor nadie mata. He visto un cambio importante, porque lo estaba analizando durante este año específicamente, pero una que dice esposo o concubino mata de tanto disparo a su pareja se encontraba bailando en una terraza. Cuando vas al cuerpo, o sea, ¿qué es lo primero que te dicen hasta en la peluquería doña Soraya? Pero que ella estaba bailando en la terraza, en una terraza con unos amigos. O sea, el periodista crea ya una sospecha, pone en duda la moral de la mujer. Pero cuando tú vas al cuerpo de la noticia, entonces tienen 7 meses separados. Entonces no es su concubina. Sin defender a mis colegas, asumo que muchas veces no somos lo suficientemente críticos, ni nos gusta aprender como debemos aprender en toda la materia, que los especialistas nos enseñen, mire, esto no se trata así o así. Hay términos que no son correctos, que no son éticos, pero viene de los escribientes. En la construcción también. Los escribientes policiales y en la fiscalía muchas veces hacen notas con esos criterios. El manejo Sí. conceptual, ¿no? Sí, por ejemplo, los escribientes policiales, si se trata de una pareja pobre, es el concubino, es uso de fulano, de tal fulano. Si es una pareja clase medio alta, tenían una relación sentimental. O sea, ya ahí hay un manejo del lenguaje clasista y todo eso que son muchos con elementos. unos estigmas, ¿no? Pero lo que pienso, independientemente de todo, es señalar las construcciones culturales. No sí, sé, y que los medios debemos tratar de desmontar todo eso, no ayudar a porque el fortalecerlo. periodista, y es lo que yo intento de explicar, también es víctima de la cultura. Es Está que si atrapado, yo como sí. periodista asumo por cultura, por lo que ya yo aprendí y vengo caminando con un sistema de creencia donde la mujer es la que provoca, es la mujer que hace cosas para que él la agreda, eso está en el inconsciente colectivo. Sí. Yo no creo que sea intencional. No, ¿me pero hay que entiendes? trabajar para Exacto. desconstruir, si vale el término todo eso, ¿no? Sí, y en todo esto intervienen muchos elementos, comenzando por la familia, que es el ente socializador fundamental, pero los medios de comunicación, los aparatos del Estado, o sea, es totalmente variable o diverso, ¿no? Los factores que intervienen en esta problemática. Pero hablando del tema cultural, fíjense lo que ocurrió recientemente en Mao. Un señor valió a su esposa, la dejó como muerta, pero gracias a Dios no murió, ninguno. Y a unos compañeros que estaban en el parque de Mao, supuestamente, porque ella salió, pero ¿qué dice la familia? Sale la mamá del agresor, diciendo que ella provocó eso, o sea, responsabilizando a la víctima de la situación que ocurrió. Pero eso se multiplica en muchos casos, de que la mujer la ven como responsable porque provocó los celos en el hombre o ese tipo de reacción, porque supuestamente el honor, entre comillas, del agresor se vio lesionado. Entonces, si la mujer sale con otro, aún me haya dejado y se haya roto la relación, no, yo no puedo permitir eso, porque eso cuestiona mi honorabilidad. Además, entonces es mi propiedad, es una cosa la ven como un objeto. Entonces, muchas veces la sociedad es permisiva con eso. Ustedes recuerdan que en términos de la legislación penal se justificaba
Sí, cuando sí, sí, un sí. hombre Sí, encontraba, mataba sí, una sí. mujer la muerte Si había prácticamente flagrancia en el adulterio, el exactamente. hombre podía Entonces, matar y no pasaba fíjese nada. hasta dónde llega la distorsión en la psiquis y en la cultura popular, porque es un problema, como yo dije al principio, que va más allá de cualquier aspecto legal. Entonces, ¿cómo enfrentamos esa problemática? Como bien se ha dicho aquí. Trabajando desde raíz. Trabajando primero de la familia, políticas de educación en la cual intervengan los medios para ir creando una conciencia en los hombres y en las mujeres, como dije al principio, en los hijos, en todo el mundo, para que ese tipo de conducta por lo menos se disminuya y buscar mecanismos también que de prevención, no solo en términos de lo que son las sanciones penales, sino la intervención de los organismos sociales, de la sociedad civil y de todos los elementos que pueden poner un granito de arena para enfrentar ese flagelo. Bien, veamos ahora también uno de los problemas que se enfrentan, que cuando, bueno, la mujer pone la denuncia, entonces una orden de alejamiento. ¿Qué puede ocurrir? Veamos. Se emite esa orden y pasan días y no agarran al victimario. Muchas veces las mujeres tienen que volver, decir, mira, pero él anda suelto, pero ¿cómo que no lo han agarrado? Y entonces empieza toda una historia. Es que no lo encontramos en la casa, es que no tenemos policías, es que... Y entonces muchas veces le dicen, bueno, si usted quiere, llévela. Porque la mujer le dice, pero lo pueden agarrar en tal sitio. No, pero hemos ido y en ese momento que he ido, o sea, pues no está. Entonces muchas veces le dan esas órdenes también a las mujeres. Entonces las mujeres tienen que salir a buscar un policía para que ese policía la acompañe o vaya a agarrar a ese hombre. Pero el policía dice, bueno, yo no tengo dinero para el motor, o tú tienes que pagar el pasaje, o tú me tienes que dar algo. ¿Es tan precario así el sistema, Soraya? Así es. Y recuerdo, bueno, el último caso, parecido a esto de una de las mujeres que asisten al PACAN, que el fiscal le dijo a la víctima que le avisara cuando ella viera al agresor para entonces ellos actuar. No es la víctima, porque la fiscalía... ¿Cómo es la cosa? Sí, que señor. le dice, o sea, usted tiene que avisarlo si usted lo ve. Sí, como que la mujer tiene que ser investigadora, entonces policía. es revictimizante, y por eso digo, esa ruta crítica, pasan tantas cosas, que cuando una mujer se va, no es tan solo a veces por el periodo de espera, es la actitud, lo que ellas escuchan, que dicen otras que están ahí, donde dan el testimonio de que es la segunda vez, la tercera, y ella puede decir, pero si yo vengo y esta tiene 3 veces, ¿y qué yo hago aquí? O sea, son muchas cosas que pasan. Y cuando es un hombre de dinero, cuando es un hombre de influencia social, ¿qué decirte? ¿Qué decirte lo que pasa en estos casos? O sea, la negligencia que se da en la respuesta. Bueno, hay un caso emblemático, un caso de Santiago, del señor Román, con la señora Llaverías. Y así hay intentó otros. matarla y la agredió muchísimas veces. Sí, y así hay otros casos de mujeres. Nosotros hemos tenido mujeres que han sido pareja de hombres famosos, de artistas. Entonces está el temor, se lo denuncio porque ya yo vi que otras personas denunciaron y en tal programa pusieron a decir que era porque él que era famoso, que era porque le estaba yendo bien, Va un vendiendo grupo de libros. fanáticos y fanáticas Mira, también a apoyar que a quieren ese sacarle en la vida de la dinero. mujer hay demasiadas aristas, o sea, demasiado dolor por muchas partes también que le impiden poner la denuncia. Hay otras que lo que quieren es terminar sin poner la denuncia, porque la mayoría de las mujeres que van al PACAN no han denunciado y no quieren denunciar por lo que ven en los medios de comunicación y el tratamiento que se les da a las mujeres por lo que se expone. Entonces, son muchas cosas que hay que cambiar, pero yo creo que hasta tanto no hay una voluntad política, voluntad con letra mayúscula, para hacer los cambios y que sin duda alguna todas las instituciones de la sociedad civil yo sé que van a apoyar al Estado, porque hemos estado apoyando ahí.
El PACAM por lo menos en los 13 años, ya el año que viene, a principio de año cumplimos 14 años, hemos estado capacitando fiscales y psicólogas forenses del Estado, y en un periodo lo hicimos gratuitamente. Entonces, me consta de que ha habido un proceso de capacitación permanente a través de agencias internacionales. Y es lo que dicen los fiscales cuando los capacitamos, sí, pero tenemos capacitaciones, yo he ido a tantas capacitaciones, pero no tenemos psicóloga forense. Cuando hablamos de pericia psicológica en violencia de género, pero usted, eso que usted está diciendo, entonces, pero dichoso lo que tienen psicólogas, porque nosotros no tenemos. Entonces, el que 3, 4, 5, 6 fiscalías tengan un cuerpo, ¿verdad?, multidisciplinario, no quiere decir que en el territorio nacional hay un cuerpo multidisciplinario para los casos de violencia de género. Insisto que al parecer nuestros políticos, que son los que administran el Estado, o no han comprendido o no le han dado la importancia que tiene este grave problema, porque no resuelven con la decisión política de buscar los recursos. Vamos a un aspecto ahora jurídico. Vamos a poner un nuevo corte y quiero que el profesor Medina Calcaño lo comente tan pronto veamos el video. Adelante. Yo me opongo a la conciliación en caso de violencia. Yo creo, y la gente que trabajamos en esto, que somos conscientes, sabemos que la violencia no se puede reconciliar. Tú puedes conciliar conflicto de pareja, diferencia, pero violencia realmente no es conciliable. Pero aquí en el país se concilian alrededor del 20% de los casos de violencia. Profesor, que a veces le dicen, pero vamos a arreglar esas cosas entre ustedes, fiscales, ustedes se ponen de acuerdo, ¿no? No, eso tiene su raíz en el mismo seno familiar, porque muchas veces la mujer se siente forzada a buscar un acuerdo para no exponerse socialmente o por la vulnerabilidad que tiene frente al agresor, de que éste puede utilizar el chantaje y la presión de decirle, bueno, si tú me sometes y yo estoy preso, ¿quién va a mantener a los hijos? ¿Quién va a mantener el hogar? Entonces muchas veces la mujer ya agredida, con vía de hechos, no se tranza, ¿no? Y concilia, porque es una figura que está establecida en nuestra legislación, la conciliación. Pero hay que ver a qué nivel llegó la agresión contra esa mujer, que no se permita la conciliación y eso vaya ya a un proceso y que esa persona sea sancionada drásticamente, porque muchas veces intervienen factores, culpan a la mujer de que esta lo que anda buscando es recursos económicos, que si se tranza o concilia, la acusan de que le dieron dinero, si es una figura pública, y ustedes saben que aquí muchas figuras públicas del ámbito político, artístico, han sido acusadas de violencia contra mujeres, incluso algunos de conductas reiteradas, que han sido sancionados. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces esas mujeres van y retiran la querella. Claro, la sociedad a través del Ministerio Público puede continuar con ese proceso porque es una situación de orden público. Ahora bien, ¿cómo se expresa ese tipo de comportamiento? Y en muchos casos, luego de que concilian al tiempo, el hombre vuelve a cometer el hecho, pero ahí ocurre el asesinato, el feminicidio, y muchas veces el propio hombre se suicida. Es decir, que hay que tener controles y ser el Ministerio Público y el sistema bastante inteligente, ¿no?, de cómo abordar esa situación sin negar la posibilidad, porque es una figura que está ahí, que el sistema utiliza, ¿no?, en caso de que para no recargar el sistema, entonces vamos a conciliar y a comprometernos de que el hombre se va a alejar, de que la situación la mujer retiró, pero si el problema es mayor y hay una situación comprobada de que esa mujer fue agredida y de que no es la primera vez, no puede haber conciliación. Bien, ya tenemos que despedirnos, pero me gustaría que brevemente ustedes, porque se podrá decir que no tiene que ver con el tema, pero sí tiene. Hay un personaje importante que es candidato presidencial en Estados Unidos, el señor Trump, y es un hombre que tiene las peores expresiones y los peores conceptos sobre la mujer, por las cosas que se le han descubierto.
De hecho, ayer en el debate se le zafó una expresión que es feísima en inglés, mucho más fea que en español, hacia Hillary Clinton. Y lo ha dicho muchas veces. ¿Por qué una sociedad, y en este caso la norteamericana, pero ocurre muchas, tolera que un individuo como ese incluso tenga tantos seguidores y se proyecte como candidato? Como eso es una especie de bofetada a las mujeres. Eso es la misoginia, que es el odio y rechazo hacia las mujeres, y la normalización de los estereotipos de inferioridad hacia la mujer. O sea, la mujer, la imagen, la identidad de la mujer ha sido construida desde el poder masculino, machista, donde la mujer siempre es inferior. Hay que descalificarla, hay que atacarla, hay que denigrarla. El discurso creíble, el discurso competitivo, es el del hombre. Entonces, volvemos al tema de cómo esta anestesia cultural nos tiene en un alto porcentaje en poblaciones de América, de Europa, y qué decir de los estados islámicos sobre la mujer. Entonces, hasta que no cambiemos toda esta construcción de inferioridad de la mujer normalizada y justificada por los mismos hombres, entonces no hay posibilidad de cambio. Más gracias al profesor Antonio Medina Calcaño, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS, y a Soraya Lara, directora del PACAN y también académica de la UAS y de muchísimas otras entidades cuando la invitan, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias a ustedes, amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.